Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra entrega de Puntos de Vista, que en esta mañana dominical tenemos la grata compañía del reputado economista y buen amigo don Luis Reyes Santos, con quien vamos a conversar ampliamente durante el transcurso de toda la entrevista sobre la economía dominicana, sus retos y sus amenazas si es que existieran. Pero antes vamos a hacer una breve pausa comercial. Don Luis Reyes Santos, buenos días y bienvenido a Puntos de Vista. Usted es el Buenos días, primer Héctor. entrevistado formal de este año. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo una vez más. Saludos a los amigos televidentes. Vamos a hacer como una especie de, primero como una panorámica de la economía dominicana, porque yo he estado leyendo y escuchando muchas opiniones, análisis, pronósticos que no son como tan, no sé, una situación como no tan definida, tan clara, tan como que hay un rumbo a veces como de cierta incertidumbre, básicamente por los factores internacionales, y como esta es una economía pequeña pero abierta, Así es, todo así es. como que le influye. La Reserva Federal dice como que no hay posibilidad de bajar la tasa de interés y otras cosas, elementos que Europa va a haber de crecimiento. ¿Qué es lo que nos espera, don? Esta semana, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, doña Georgina Georgieva, se ocupó de alertar a las autoridades sobre todo de los países que forman parte del Fondo Monetario Internacional, sobre la perspectiva de la economía mundial y cómo eso puede impactar esas economías. Y refería a ella que el año 2023 va a ser un año más difícil que el año 2022. ¿Y por qué ella refería a eso? Primero porque las tres principales economías del mundo, Estados Unidos, China, la Unión Europea, iban a entrar en una fase de recesión o en una fase de desaceleración económica. Y eso obviamente va a impactar economías como la de República Dominicana. Una situación de recesión en un contexto de altas tasas de interés y de un proceso inflacionario que ahora es que comienza a superarse, pero que no sabemos qué tiempo más va a tomar para que las tasas de inflación converjan a lo que son las metas de inflación que tienen previsto las autoridades monetarias de cada uno de los países. Entonces, ese escenario no solamente trae preocupación, sino que cuando usted le agrega que todavía los precios del petróleo se mantienen razonablemente elevados y que los precios de los commodities alimenticios se mantienen razonablemente elevados, entonces eso provoca preocupación entre las personas entendidas en esta materia y sobre todo entre las autoridades de los diferentes países que son los responsables de tomar las medidas del lugar para asegurar que, por lo menos mitigar los efectos de el impacto que puedan tener esta situación de deterioro del entorno internacional que está teniendo lugar desde hace unos meses. Entonces,
En contraste con esto, ¿qué es lo que uno escucha frecuentemente en el país? Bueno, y esto hay que entenderlo también. Mira, las autoridades económicas del país frecuentemente venden un discurso de esperanza y eso no es reprochable porque también ese es su papel. Y eso es lo que genera la confusión, porque mientras tú dices, pero no es posible que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional exprese una preocupación de esa naturaleza y aquí estemos hablando como si estuviéramos en nuestro mejor tiempo en términos económicos. Pero en realidad es que las autoridades locales saben que el papel, en buena medida, de la autoridad es mantener la esperanza de los ciudadanos, de los consumidores, porque si ellos adoptan una actitud pesimista, eso puede reforzar el comportamiento de los agentes económicos y entonces crear unas condiciones para que se profundice la situación ya negativa que tenemos como resultado del entorno internacional. Sí, entonces como dice el cuento famoso, popular, que dice, no hable mal del caballo, porque después hay que vender el caballo, hay que vender el caballo. no lo puede Entonces vender. hay que entender el papel de las autoridades, de ahí que uno vea una serie de anuncios positivos, en realidad son positivos, pero no se tocan los temas que realmente son motivo de preocupación, como esto que estamos hablando. Y también hay un elemento que hay que destacar. En sentido general, la situación macro del país en el contexto internacional es una situación relativamente sólida, relativamente sólida. Yo no creo que los problemas del país sean tanto, por lo menos a corto plazo, sean tanto en términos macro, sino el deterioro que se da en las condiciones internas de la economía, la desaceleración que ya se ha comenzado a expresar recientemente. Cuando uno ve los indicadores, el indicador de crecimiento, el IMAE, del Banco Central, y uno revisa la tendencia de los últimos 11 meses, 12 meses, por lo menos en octubre y noviembre ya se ve que había una desaceleración importante de la economía y que eso tendería a profundizarse, en línea con lo que decía la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Básicamente la economía dominicana ha estado creciendo impulsada por las zonas francas, el turismo, las remesas. ¿Por qué? Porque la política fiscal ha sido una política fiscal restrictiva, no ha sido una política fiscal expansiva. La política monetaria ha sido restrictiva, ha aumentado las tasas de interés de manera significativa. Entonces, si ni la política monetaria ni la política fiscal pueden explicar el crecimiento, fundamentalmente ese crecimiento viene desde fuera, más algunos sectores productivos que han mantenido un cierto dinamismo durante este periodo. Esos tres factores o elementos que tú citaste como que han sido los que han soportado el crecimiento económico, son los tres muy o estrechamente dependientes de la economía mundial. Así son es. un sector externo los dos, o sea, remesa. Turismo, cuyo principal emisor es Estados Unidos, Canadá segundo me parece, y de por ahí Así siguen es. con Europa. Así es, países de Europa. Sí. Y el tercero, que es zona franca, que es un sector dirigido hacia el mercado, Así hacia es. las exportaciones. Entonces, esa vulnerabilidad que se ve en la economía mundial pudiera ser un elemento de contingencia incluso. Bueno, claro que sí, es que lo es, porque todos sabemos la dependencia, es que esos son factores exógenos primero que nosotros no controlamos y que claramente van a impactar lo que han sido los factores que han impulsado el crecimiento, como tú señalas. Entonces, nosotros debemos de estar ojo avisor porque en la medida en que la economía de los Estados Unidos puede entrar en recesión, pues eso puede comenzar a afectar las exportaciones de zona franca de inmediato, pero también las remesas. ¿Qué pasaría si aumenta el desempleo en los Estados Unidos? La gente viaja menos, por lo Por menos. además de que viaja menos, también hay menos remesas. Y eso, obviamente, nos deja en una situación de preocupación porque durante los últimos 2 años
las remesas prácticamente han aportado 20.000 millones de dólares al país y han sido un gran contribuyente desde el punto de vista de sostener el consumo privado y han permitido que el Banco Central también han ayudado a que el Banco Central acumule los niveles de reservas internacionales que exhibe hoy día. Entonces, que son un factor de estabilidad importante. Entonces, nosotros tenemos que estar ojo avisor con lo que puede pasar con esos tres sectores y los cambios que pueden darse en el entorno internacional. Sí. Don Luis, ¿hay algunos elementos o algunos aspectos del manejo de la economía desde el Estado, como son ese sistema de amplios subsidios que se ofrecieron durante el año pasado y que parece que continuarán durante este año, que me gustaría que lo toquemos en el próximo segmento? ¿Cómo no? Continuamos la conversación con don Luis Reyes Santos, economista, exdirector general de presupuesto, un economista de larga data, formado en, diría yo, experimentado su mayor experiencia en el Banco Central, o sea que tiene dominio pleno de las dos principales políticas económicas, tanto de la monetaria como de la fiscal. Yo le explicaba en el segmento anterior sobre este aspecto que se utilizó, que el gobierno utilizó el año pasado, donde para enfrentar un poco el tema de la inflación y esas alzas en commodity, materia prima, que es lo mismo, y evitar que se trasladara en mayor impacto en los precios internos. Pero eso tuvo un costo que solo en el subsidio a los combustibles fueron 36.200 millones de pesos. En otros aspectos hubo también para alimentos, harina y una serie de productos de la canasta. Se logró por lo menos paliar, pero no sé si el costo fue excesivo, pero parece que eso seguirá. ¿Es sostenible esa situación? Déjeme explicarle, en el marco de la incertidumbre que vive el mundo, yo voy a traer a colación la experiencia reciente de Inglaterra con el aumento de los precios de la energía. Inglaterra, un gobierno conservador, el gobierno actual, y ese gobierno decidió que iba a subsidiar, iba a asumir los incrementos en los precios de la energía eléctrica, que cuesta decenas de miles de millones de dólares ese subsidio en Inglaterra. Y lo hizo a costa de un deterioro de las cuentas fiscales, e inmediatamente los mercados reaccionaron y castigaron a Inglaterra a través de una salida masiva de la tenencia de libras esterlinas, lo que provocó que se depreciara en los mercados internacionales. Amén de que la tasa de interés para la colocación de instrumento de deuda de ese país también subió. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno ve a un país como Inglaterra adoptando medidas como esta, es porque tiene preocupación del impacto social que pueden tener estas cosas. El año pasado, en el presupuesto complementario, se establecieron unos 92.000 o 94.000 millones de pesos solamente para subsidio, de los cuales unos 73.000 o 74.000 estaban destinados a los precios, a subsidiar
los incrementos de precios de los combustibles o a mantenerlos congelados. Y lo otro, a subsidiar el sector eléctrico. Y otro tanto para subsidiar los programas sociales, unos 18.000 millones de pesos aproximadamente. Obviamente, un gobierno que tiene un presupuesto muy precario, con unos niveles de inversión históricamente bajos, de apenas 2.2% del Producto Interno Bruto. El nivel que está de inversión pública que está contemplado en el presupuesto de gasto de capital es menor que lo que había en el presupuesto reformulado del año 2022. Es decir, el año 2023 contempla un nivel de ejecución más baja y ya sabemos los problemas que ha tenido esta administración de gobierno en términos de la ejecución del gasto de capital. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el gobierno destina una partida de gasto de capital tan baja, que es una partida casi residual que sale, después que usted ha podido estimar la totalidad del resto del gasto, entonces uno, digamos, en función de la meta de déficit que quiere establecer, dice, con esto solamente me da para llegar hasta este tope de gasto de capital. Y ahí, entonces, el gobierno, para el año 2023, yo creo que está plenamente consciente que va a ser un año difícil y creo que le hubiese gustado mantener subsidios del mismo nivel que lo que tenía el año pasado. Es que la realidad presupuestaria no se lo permite. Con un 42% del presupuesto comprometido solamente en educación y el pago de los intereses de la deuda, lo que queda no es mucho. Cuando usted comienza a sumar el resto de los gastos fijos del gobierno, esos gastos que son inamovibles, suman 87.5% del total del gasto, incluyendo los intereses de la deuda. Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es algo muy residual para la inversión y eso le da una idea a usted de cuál es la situación que enfrenta el gobierno desde el punto de vista presupuestario para poder destinar recursos para situaciones como la que usted plantea. Yo creo que el deterioro de las condiciones sociales ameritan que el gobierno tuviera una política social más activa y hubiese un gasto mayor. Lo que yo no creo es que eso sea posible en el contexto del presupuesto, de la política fiscal que tiene el gobierno actualmente. Yo creo que el gobierno va a hacer lo que es posible en el marco de ese presupuesto pírrico, de ese presupuesto limitado que concentra como el 80% del gasto de inversión en Santo Domingo y Santiago, básicamente en Santo Domingo porque en Santiago, que es la segunda provincia en términos de asignación de recursos, los montos apenas llegan a 2.000 o 3.000 millones de pesos. Entonces, realmente ahí no hay mucho espacio. No es que falta la necesidad sobra, como usted dice, de mantener esos niveles de subsidio. ¿Para qué? Para asegurar la gobernabilidad, para mantener la paz social por un problema de inclusión social y para poder combatir los niveles de inseguridad ciudadana que nosotros hemos estado viviendo en los últimos meses. Esa situación es una situación que preocupa y que uno sabe que está íntimamente vinculada al deterioro de las condiciones económicas. Porque una cosa es que hablemos de la parte macroeconómica del país y otra cosa es que veamos qué está pasando internamente en el mercado de trabajo. Cómo se ha deteriorado el mercado de trabajo. Y de ahí la necesidad entonces de los subsidios. Si yo tengo un mercado de trabajo que se ha precarizado, donde los niveles de informalidad han aumentado, donde apenas en noviembre retomamos los niveles de cotizantes que teníamos en el sistema de la seguridad social, que teníamos a marzo del año 2019, y eso se da en un contexto en el cual la tasa de participación de la población en el mercado de trabajo ha disminuido 2 puntos porcentuales. Es decir, es menor la gente que anda buscando trabajo ahora en estos tiempos que lo que teníamos 3 años atrás. Por eso el desempleo cae, pero ojo con eso, que eso es un poco una situación que no es una realidad porque lo que ha habido es un retiro de las personas que andan buscando trabajo.
Y si además lo que consiguen trabajo son No trabajos porque precarios, tengan trabajo. no porque tengan trabajo. Entonces, en la medida en que nosotros nos encontramos con una situación en la que el trabajo que se consigue es un trabajo precario, de baja calidad, eso amerita entonces una mayor intervención desde el punto de vista del gasto social del gobierno. Todo ese escenario a mí me luce que desemboca a algo, como algún factor que diría yo que sería como una reforma al esquema fiscal, no solo tributario, sino fiscal del Estado. Me gustaría que conversáramos de eso en el próximo segmento. Continuamos la conversación con don Luis Reyes Santos. En el segmento anterior yo te explicaba de que ese escenario descrito técnicamente por ti y que utilizaste creo que 3 veces la palabra un presupuesto precario, da la sensación de que estamos como en una situación, una emboscada, que no hay como una salida muy a la vista y que pudiera darle cierta holgura al gobierno, a las autoridades fiscales para tener un presupuesto mucho más flexible, menos atado, porque si en dos funciones, en dos cosas está el 42% del presupuesto, entonces Así como es. que hay muchas cosas para invertir, para infraestructura que son necesarias para el Así desarrollo. es. Entonces, ¿cómo podríamos? Porque usualmente si el financiamiento interno, o sea, el financiamiento verdadero del presupuesto, que es la Así recaudación, es. no es suficiente. No hemos estado auxiliando en endeudamiento, pero eso Nos como que... vamos a anticipar un poco a un tema que tú me propusiste que abordáramos en el próximo segmento, pero es claro que uno percibe una administración desesperada con la situación de la baja inversión, como tú señalas, y de ahí es que surge la necesidad de la aprobación urgente de la ley de fideicomiso. Eso lo abordaremos luego y vuelvo ahora con tu preocupación. Mira, la República Dominicana, no cabe la menor duda de que están dadas las condiciones desde el punto de vista económico para una reforma fiscal. Hay medidas que se han adoptado que yo creo que han deteriorado las condiciones fiscales y que han reforzado la necesidad de que nosotros tengamos que eventualmente hacer una reforma fiscal. Sin embargo, en un año preelectoral, Héctor, no se hace una reforma fiscal. Y no se hace una reforma fiscal porque el gobierno no tiene mayoría para aprobar una reforma fiscal. Recuerde que es una ley orgánica. Y la oposición no va a cargar con esa responsabilidad. Perdón. Entonces, esa situación, yo creo que por ahora no puede esperarse que nosotros tengamos esa reforma fiscal. Habrá que esperar ya al año 2024 y después del año 2024 que hayamos superado las crisis que hemos estado viviendo en los últimos años y que se haya despejado el entorno internacional y tengamos, digamos, entremos en un nuevo ciclo político. Entonces ahí podríamos hablar de la posibilidad de una reforma fiscal que no cabe duda, repito, que las condiciones económicas están dadas para ello. Todo lo demás
es parche. Decía el día pasado en un artículo que escribió Magín Díaz que nosotros en los últimos tiempos nos hemos dedicado a la búsqueda de soluciones que es extraeconómica, como el caso del fideicomiso, porque al final esas no son soluciones, la solución es lo que tú dices, la solución es mejorar la calidad del gasto y obviamente aumentar las recaudaciones, pero nosotros nos hemos dedicado a adoptar una serie de decisiones para tratar de sobrevivir. Una de ellas el endeudamiento, otra variante es también endeudamiento eventualmente, o podría ser endeudamiento, el fideicomiso y así sucesivamente, y hemos estado viviendo de eso durante un largo tiempo. Pero evidentemente estas cosas tienen límites y como tienen límites, en algún momento tendremos que detenernos como sociedad y sentarnos a repensar cómo es que vamos a abordar el futuro de una manera más sostenible, de una manera, digamos, más diáfana, con una senda de comportamiento esperado de los resultados fiscales, donde haya una mayor certidumbre, para que eso nos ayude a tener, primero, un mejor trato por parte de los inversionistas internacionales que compran deuda del país, porque nosotros vamos a seguir debiendo en los próximos años, y eso nos podría ayudar a mejorar posiblemente la calificación de riesgo país, no podría bajar las tasas de interés que en estos momentos son muy elevadas, pero incluso respecto a los niveles bajos históricos podrían ser más bajos si nosotros avanzamos en esa dirección, y si viene acompañado también de una reforma del gasto importante, entonces todavía más. Yo creo que esos son de los desafíos que nosotros tenemos en futuro cercano, en el futuro cercano, porque eso, una vez comience el nuevo ciclo político en el año 2024, tendremos planteado el tema de la reforma fiscal. O sea, acogerse a lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo, aunque tardíamente. Es que yo mandaba tres pactos. La Estrategia Nacional de Desarrollo fue sabia en ese aspecto, planteando la necesidad de incrementar las recaudaciones para poder afrontar los desafíos que en ese momento se identificaron. Sobre todo, el tema, recuérdate que cuando se diseñó la pobreza en el año 2012, nosotros teníamos niveles de pobreza del 40% y teníamos niveles de pobreza extrema de 11-12%. De la única manera que nosotros podíamos avanzar, como se avanzó efectivamente, se hizo sin una reforma fiscal y quizás uno podría defender los niveles de endeudamiento en que se incurrieron porque por lo menos los logros están ahí. Hubo una disminución de la pobreza, sobre todo de la pobreza extrema, y una disminución de la desigualdad del 2008 al 2020, del 2012 al 2020. Pero para darle sostenibilidad a eso es necesario que haya una reforma fiscal. Todo parece indicar que, como tú has señalado, eso quedará para el próximo gobierno, para la próxima administración, y que la haga instalándose, porque si pasan 2 años difícilmente después se hace. Pero bueno, yo quiero que tratemos ahora, luego que hagamos una última pausa comercial, el tema de la ley de fideicomisos públicos. Vamos a hacer una breve pausa comercial y retornamos con don Luis Reyes Santos. El tema de la propuesta o proyecto para una ley de fideicomiso público ha creado una especie de
de debate, aunque muy centrado en el aspecto económico y legal, usualmente. Yo diría casi a veces más legal que económico, pero don Luis Reyes ha sido uno de los del campo económico quien más ha hablado y ha analizado el tema. Tiene sus objeciones, aunque esta semana que concluye el director de compras y contrataciones hizo una defensa un poco que yo la vi que iba más a lo político que a lo legal o económico. Pero ¿por qué esas objeciones que ha hecho o precisiones que ha hecho Luis Reyes Santos? Bueno, primero porque en mi visión, las personas que formularon, los responsables de formular el proyecto de ley que se presentó al Congreso por parte del Ejecutivo y el proyecto que modificó el Senado de la República, ahí se evidencia que no hay una comprensión de lo que es la organización del Estado Dominicano y de la interrelación entre los entes que componen desde el punto de vista de la administración financiera el Estado Dominicano. Héctor, además de periodista, de buen periodista, tú eres economista y tú sabes que desde el punto de vista de las finanzas públicas... La gente cree eso erróneamente. Mírame, tú, desde el punto de vista de las finanzas públicas, tú tienes el gobierno central, tienes las instituciones autónomas y descentralizadas, tienes las empresas públicas y en este caso, si tú ves, por ejemplo, la estructura organizativa del Estado desde el punto de vista de la administración financiera de los países que tienen ya ley de fideicomiso público, entonces tú vas a ver que en adición a esos tres entes, tú tienes también un ente que se llama fideicomiso público. Y que esos cuatro entes componen la organización del Estado Dominicano desde el punto de vista, digamos, organizacional. Entonces, si tú vas a redactar una ley, lo primero que tú tienes que ver es la interrelación que hay entre esos entes. Si tú vas a redactar una ley de fideicomiso público para abordar tema de gasto, ¿qué es lo que tú estás planteando? Un ente que es complementario ¿a qué? Complementario al presupuesto de la República, al plan de inversión pública y que se interrelaciona entonces con crédito público, se interrelaciona con inversión pública. Y tú dices, esa interrelación, esa coordinación que debe de darse entre esos entes está contemplada en ese proyecto de ley. No, no le está contemplado. Y ahí comienza mi objeción, en la concepción del proyecto. En la concepción del proyecto está mal concebido porque no se entiende, se ve como si fuera un proyecto, perdóname, para el ámbito de lo privado. Y no es recursos privados fundamentalmente que va a administrar, que podría tenerlo, porque podrían haber iniciativa público-privada. Pero lo que estamos hablando es de fideicomiso público. Se supone que los aportes patrimoniales que van a haber ahí son de origen público. Entonces, usted tiene que estructurar ese ente en el marco de ¿qué? De lo público. Y a lo público hay una serie de cosas que se le exigen, que tienen que ver con ¿qué? Con criterios de eficiencia, con criterios de equidad que están establecidos en la Constitución de la República, pero también con criterios de transparencia y de rendición de cuentas. Y esa transparencia y esa rendición de cuentas que hay ahí no satisface lo público. No satisface lo público. ¿Por qué no satisface lo público? Porque remite la transparencia a la ley relativa al desarrollo hipotecario y la ley de fideicomiso, o sea, el fideicomiso privado, la ley de fideicomiso privado que existe en el país, y eso está bien para lo privado, pero eso no satisface lo público. ¿Por qué? Porque lo público exige unos niveles de transparencia donde no haya opacidad. No haya opacidad. Porque una pregunta que uno se hace,
la Policía Nacional tiene un fideicomiso. La Policía Nacional podría estar adquiriendo uniformes, armas de reglamentos, botas, equipamiento en sentido general. ¿Y por qué la policía no puede estar sometida a los mismos niveles de transparencia que cualquier otra institución pública aunque utilice un fideicomiso? Una pregunta que uno se hace. Entonces, todavía más, uno dice, yo puedo entender que lo que está planteado ahí sí aplica para una parte, para cierto tipo de operaciones de fideicomiso. Por ejemplo, operaciones público-privadas o en algunos casos cuando se constituyen empresas públicas de derecho privado. O sea, empresas que participan en un ambiente competitivo, que no pueden, ellos no pueden publicar toda la información que el público le puede solicitar porque puede afectar precisamente sus niveles de competitividad. O su participación, digamos, en el mercado puede verse afectada por suministrar determinado tipo de información. Caso, el Banco de Reservas. Participa en un mercado competitivo y hay informaciones sencillamente que el banco no puede hacerla pública. Eso es una cosa entendible. Pero después no me diga que para la construcción de una carretera nosotros debemos de tener algún tipo de reparo para fines de dar a conocer toda la información. Y en tercer lugar, quiero destacar lo que tiene que ver con compra y contrataciones. Primero, la gobernanza, que está íntimamente vinculado con eso. La gobernanza es un comité formado entre 3, no menos de 3 y no más de 5 personas. 2 funcionarios públicos, presidido por un funcionario público. No especifica el nivel del funcionario público. Podríamos tener un funcionario público de un nivel incluso inferior a director, ni siquiera ministerial, que tampoco tiene derecho a vetar las decisiones del resto del Consejo. O sea, no tiene poder de veto. Y pueden haber 3 personas en el sector privado que pueden votar, alinearse y tomar una decisión. Entonces, ¿quién está tomando la decisión sobre lo que tiene que decidir el fideicomiso? ¿Los entes públicos o los entes privados? O sea, hay una privatización de hecho en las decisiones. Y entonces, por Dios, no, mírame, tampoco así. Y eso podríamos llevarlo y tenerlo de pronto en Punta Catalina. ¿Cuánto vale Punta Catalina? No sé, hay diversas interpretaciones sobre eso, pero lo que sí sé es que Punta Catalina aporta 200, 180, 200 millones de dólares todos los años al gobierno. ¿Y cuánto vale entonces Punta Catalina? Y esas decisiones, ¿por qué dejarla al sector privado? ¿Por qué? Si ya tiene 3 años y ha estado aportando eso, y no lo ha hecho el sector privado, lo hizo el sector público durante la pasada administración. ¿Qué justifica ahora que tengamos que hacer eso? ¿Cuál es la justificación? Y finalmente el tema de compras y contrataciones. Los principios no es lo mismo que el cuerpo de la ley. Y tendríamos entonces que adecuar para cada uno de los fideicomisos entonces la ley de compras y contrataciones. Y aunque esos principios establecen que debe de darse en un marco de transparencia y de competencia la asignación de los beneficiarios de los contratos, yo no estoy seguro si eso es suficiente para garantizar que nosotros, las operaciones que se decidan en un fideicomiso, que no está controlado por el sector público, necesariamente estén alineados con lo que es mejores prácticas en términos de compras y contrataciones. Reitero, yo no estoy seguro que los principios garanticen que los fideicomisos, las operaciones que realicen desde el punto de vista de compras y adquisiciones de bienes y servicios se den en un marco de mejores prácticas. Don Luis, gracias por aceptar nuestra invitación y creo que ha sido bastante explícita y precisa su posición, su punto de vista sobre el tema. Así que nuevamente y espero que en una próxima ocasión estemos por acá ya cuando la economía en sentido general esté más definida sobre el rumbo que le tocará. Para mí será un placer, Héctor. Un placer como siempre compartir contigo. Sí.
Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.